Hace años escribí sobre una pesadilla que tuve. Esa pesadilla fue el resultado de estar viendo un documental sobre los crímenes que cometieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que vea esas imágenes seguramente queda impactado para siempre. Apenas se puede creer que el hombre pueda llegar a tanta crueldad y que pueda planear con tanta frialdad el cómo exterminar a otros seres humanos. El chiste es que me fui a dormir y empecé a soñar que tenía un diálogo con el demonio. Escribí ese documento al despertar, pero nunca me atreví a mostrarlo a otras personas, ni siquiera a comentarlo, porque pensaba que muchos lo iban a tomar a mal, y sobre todo cuando las personas que me rodeaban están muy hechas, muy acostumbradas a los pensamientos religiosos y a las costumbres que normalmente se van infundiendo a través de los años en una educación que no nos enseña a analizar y que solamente nos muestra cómo seguir los mismos paradigmas, los mismos esquemas que se han estado practicando de siempre. Este escrito, que ahora pretendo irles narrando, lo titulé Diálogo con el demonio. En realidad fueron varios diálogos, y este es la primera parte. Así que, como les decía, tras de ver el documental de la Segunda Guerra Mundial y otras atrocidades cometidas en otras guerras como la de Vietnam, empecé a meditar sobre ello antes de dormir, y al llegar a cama pues caí en un profundo sueño y empecé a soñar que dialogaba con Satanás, quien me dijo, o quien empecé yo el diálogo de esta manera: ¿eres en verdad el origen del mal, quien impulsa al hombre por los caminos de la perdición, haciendo que su vida sea miserable, saturada de penas, dolor, crimen, corrupción? ¿O simplemente eres el conveniente ser al que utilizamos para justificar el mal? En caso de existir, quiero decirte que has perdido el primer lugar. Nuestra maldad te ha superado. Incluso hacemos burla de ti. Te utilizamos incluso para vender, para promover, para asustar, para hacer películas, comercializar, e incluso en juegos en los que casi siempre pierdes. Hacemos series en donde eres un protagonista secundario. Realmente te has convertido en un artículo que utilizamos a nuestro antojo. Para mi sorpresa, el demonio apareció en el quicio de la puerta de mi recámara. Su fea imagen se proyectó y por un momento me llenó de espanto. Luego escuché su voz y me fui tranquilizando. Después de todo, era yo quien lo estaba invocando. Y pensé, seguramente, que esto va a estar interesante. El demonio dijo: cuando el asesino que liquidó a Gandhi siguió mis consejos, según ustedes,
Y cuando Hitler se convirtió en el hombre que llevó a la exterminación de muchos judíos y a una guerra en la cual murieron millones de personas, o cuando los reyes, o ahora en estos tiempos los narcotraficantes, crean tanta violencia y tanto dolor y muerte, siempre encuentran en mí al ser en el cual pueden recargar su conciencia. Pueden culparme de que yo soy el que los induce a cometer tales atrocidades. Hizo una pausa y me dije a mí mismo, de veras que me estoy volviendo loco. Estoy hablando conmigo mismo porque, bueno, esto no puede estar sucediendo. El demonio prosiguió. Una manera cómoda de eludir la responsabilidad es culpar a otros de nuestros actos. Mucho más cómodo cuando es alguien a quien culpamos y no puede defenderse. No puede ser citado para hacerle un juicio en el que se presenten evidencias claras de su culpabilidad o de su inocencia. De tal forma que se puede castigar a quien, sin duda, va a salir sin que se pueda hacer nada o demostrar que es inocente. Te voy a decir que en el universo existen energías equilibrantes. No se puede decir que sean negativas o positivas. Eso son acepciones, son calificativos que ha dado el hombre. Pero esas energías son las que mantienen el orden apropiado para el funcionamiento de los distintos sistemas que componen el universo, desde el microfísico hasta el macrofísico. Pero si lo quieres ver de esa forma, es tu problema. Dios no necesita de fuerzas negativas para realizar su obra. Por consecuencia, tampoco requiere del mal. El demonio es una invención del hombre para justificar sus perversas acciones, su depravación, su inmoralidad. Para que te quede claro, tú eres el demonio o eres el ángel según tu comportamiento, según tu manera de pensar y de actuar. Por lo tanto, el infierno es otro invento del hombre para infundir temor y frenar las tendencias a cometer actos que provocan daño a sí mismos. Porque todo lo que se hace en contra de otros tiene consecuencia y de alguna manera se intenta que eso no suceda. Cualquiera sabe, sin necesidad de leyes, sin conocer de reglas, que actuar con deshonestidad tiene un efecto desequilibrante, un efecto que daña, que va desintegrando la unidad. Se rompe el balance que mantiene ese universo funcionando correctamente. Esto sucede a todos los niveles, incluso en los organismos pequeños. Pero te voy a decir, la aberración no es lo mismo que el error, porque se pueden cometer errores, pero hay quien los comete con plena conciencia, sabiendo el daño que está causando. El error es involuntario, pero el engaño, el fraude, el crimen son aberraciones surgidas de la ambición, de la vanidad, de la arrogancia o de cualquier impulso
que de antemano se sabe ha de causar daño. Satanás continuó diciendo: los asesinos, los criminales de todo tipo, fracturan el orden universal. Dejan a la Tierra en una situación inestable, difícil de salvar. Su ambición, sus acciones inmorales, han conducido a la humanidad por senderos de muerte, dolor, desesperanza, corrupción, culpando a otros de sus actos y justificándose, escondiéndose tras la imagen ficticia de los demonios que juegan papel importante en todas las religiones y que mantienen de alguna manera el control, teniendo como principal elemento para ello el miedo, el temor. Y para los que son líderes, es importante que ese control exista para mantener su riqueza y su poder. Ustedes han olvidado o no han querido percatarse de que es en el pensamiento, en la inspiración nacida desde el fondo de su alma, donde realmente está la riqueza del hombre y donde se generan todas esas ideas, buenas o malas. Es ahí donde nace el arte, donde se generan los actos que llenan de felicidad, de paz, de armonía al mundo, o donde se fraguan los peores actos, donde nace la crueldad, el vicio, la corrupción. Podría decirse que ustedes también han fabricado un Dios, han elaborado una idea de Dios que tampoco está acorde con todo lo que constituye el universo en su totalidad. Para cualquiera que quiera pensarlo de una manera realmente analizando lo que es ese universo, se dará cuenta de que tiene una mala interpretación de lo que es Dios y su relación con los hombres. Ese universo es demasiado complejo, demasiado grande para la capacidad de percepción y análisis que tiene un hombre. Sin embargo, apegados a la idea de que pueden controlar, que pueden calificar y pueden atribuirle cualidades o defectos a cualquier cosa, los seres humanos han descrito a un Dios con ciertos poderes divinos, pero también con características humanas, por lo cual pueden sentir que están seguros de que Él ha de actuar de acuerdo a sus caprichos. No han alcanzado el grado necesario para entrar en el ámbito espiritual que solo algunos, a los que ustedes consideran hombres santos, hombres iluminados, han podido llegar. También algunos hombres de ciencia se han acercado a esas verdades. Más bien, han percibido que existe
algo mucho más grande de lo que se puede entender por la mente humana. No es fácil comprender lo complejo y al mismo tiempo lo sencillo de la composición cósmica. Bueno, en ese punto ya me había yo percatado de que en verdad no estaba hablando con el demonio. Estaba dialogando conmigo mismo. Era una pesadilla en la cual me podía dar cuenta de que estaba yo hablando conmigo mismo y de que en realidad me estaba dando cuenta de que yo podía ser un ángel o un demonio de acuerdo a cómo actuara, a cómo pensara. Que yo era el portador de esa información que puedo utilizar para el bien o para el mal. Y que ese bien o mal podía también obedecer a criterios establecidos en una época y en un espacio determinados. Porque es cierto que no siempre aquello que ha parecido mal es realmente malo, ni aquello que consideraban bien ha sido bueno. Esos conceptos se modifican convencionalmente, más claro, según conviene a los intereses de una sociedad determinada o a los intereses de quienes las gobiernan. Esto es en la mayoría de los casos. Esto lleva a cambiar de criterio según se van presentando las circunstancias y por consecuencia lo que hoy parece bueno antes se podía haber calificado de malo y viceversa, pero siempre obedeciendo a lo que el hombre requiere, no a su verdadero contenido y consecuencia. Como ejemplo tenemos que ahora se está legalizando el consumo de marihuana. Y no ha de tardar mucho para que otras drogas también sean legalizadas, porque representan un aspecto económico que genera millones y millones y que esa riqueza no se puede perder, no la quieren perder aquellos que tienen el poder en sus manos. Ahora los integrantes del crimen organizado que controlan las apuestas, la trata de blancas, la distribución de drogas, que asesinan, torturan, secuestran, roban, cometen toda clase de aberraciones en contra de la humanidad, están jugando con las cartas que se les ha permitido. Y eso puede cambiar según convenga. Sabemos que existen los medios para controlarlos, en el momento en que eso sea necesario, y cuando convenga, sobre todo. Cuando se vea que el negocio se puede manejar de otra forma. La inseguridad, aunque parezca increíble, genera riqueza. Aquellos políticos que hablan y prometen paz y que prometen libertad y apegarse a las normas democráticas, sabemos que están mintiendo. Lo que realmente les interesa es seguir en la cúspide, seguir jugando entre los que mantienen ese control y ese poder sobre millones y millones de personas. Y en eso nada tiene que ver el demonio. Y les importa un bledo el infierno
o el paraíso, o si existe Dios. Pero el orden cósmico no se puede alterar de forma tan severa sin que haya una reacción natural para devolver el equilibrio al universo. En algún momento, la naturaleza empieza a reaccionar y empieza a dar demostraciones de que ese equilibrio se ha roto y de que va a reaccionar de forma violenta. Nosotros estamos creando un demonio de la autodestrucción que está más activo hoy que jamás lo haya estado. Tenemos una locura colectiva en la cual el crimen, las adicciones, la corrupción están jugando un papel muy importante. Pero también nuestra forma irracional de actuar, en la cual seguimos haciendo aquellas cosas que están acabando con la vida del planeta. De tal manera que no parece que tengamos la intención de frenar y de cambiar de rumbo. Afortunadamente, sí hay quienes están levantando la voz y quienes están haciendo esfuerzos porque se encuentren soluciones y que se encuentren formas para frenar ese avance destructivo de la Tierra. Pero son una minoría. Si en realidad queremos vencer a nuestros demonios, es necesario que nos convenzamos de que estemos conscientes de que solo tenemos que cambiar, que en nuestras manos está el hacer las cosas bien o mal, y que no podemos culpar a ningún demonio, ni podemos recurrir a Dios cuando estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Por el momento no les voy a seguir aburriendo con esta plática. Creo que les dejo suficientes elementos para que lo analicen, para que reflexionen acerca de ese encuentro con sus propios demonios, con sus propios ángeles, con Dios, con Satanás. Bueno, por lo pronto me despido deseándoles como siempre que la pasen muy muy bien. Hasta la vista.